Esto es Radio Encerrada. Viernes 3 de abril. El gobierno salvadoreño ha dicho que 3 personas han muerto en el país a causa del COVID-19. Desde que inició esta etapa más crítica del confinamiento, también han muerto otras 3 personas en circunstancias extrañas y que evidencian, cuando menos, negligencia de parte de las autoridades de salud. Una mujer y un hombre murieron en el Hospital Saldaña. Otro hombre murió en un hotel que estaba custodiado por el Estado. Ninguno de momento ha dado positivo por el COVID-19, o al menos no lo sabemos. Tampoco está claro si en estos 3 casos la prueba para confirmar el nuevo coronavirus les fue hecha. Lo que sí es una constante es la falta de información oficial y también la desinformación oficial. Los pacientes del Saldaña, por ejemplo, han denunciado que el hospital no les entrega los resultados de las pruebas, algo que riñe con la legislación vigente. Del otro lado, tenemos a cuentas oficiales, incluida al propio presidente Bukele, dando eco a noticias falsas. De eso hablaremos en el episodio de hoy, de la desinformación en los tiempos del COVID y de su peor arista, de cuando ese virus, el de la desinformación, se propaga por los canales oficiales. También seguimos con las entrevistas a los salvadoreños que, queriendo, aún no pueden regresar al país. La fotógrafa Paula Rivera nos dará las recomendaciones para no aburrirse en este episodio. Soy César Faguaga. Saludos desde la Radio Encerrada. Los datos importan. Este es el reporte actualizado del COVID-19 en El Salvador. Hola amigos de Radio Encerrada, es un gusto que nos escuchen. El gobierno salvadoreño reportó la tarde de este viernes 3 de abril la tercera muerte por COVID-19. Se trata de un hombre de 60 años que entró al país el 14 de marzo procedente de Estados Unidos. La Secretaría de Prensa del gobierno dice que el paciente presentó síntomas el 30 de marzo y que fue trasladado a un hospital donde le realizaron la prueba PCR para COVID-19 que dio un resultado positivo. Los puntos que destacamos de este reporte: el gobierno no detalló qué tipo de tratamiento recibió el paciente a partir del diagnóstico positivo de COVID-19, tampoco dijo en qué centro de cuarentena estuvo resguardado tras llegar al país ni en qué hospital fue atendido. Las cifras globales de COVID-19 en El Salvador son 46 casos confirmados, 3 fallecidos, 8 casos sospechosos y 4.303 personas están en 98 centros de contención habilitados a escala nacional. Esta cifra, como lo hemos venido reportando, va incrementándose porque todos los días llegan personas a las fronteras terrestres. Bien sabemos que el aeropuerto está cerrado, pero la gente sigue llegando a los puntos fronterizos. Inmediatamente se reporta en la frontera, es enviada a un centro de contención que son coordinados por militares. Y bueno, hasta aquí con el reporte, regresamos al estudio. Loida Avelar siempre con su atinado reporte sobre la situación actual del COVID-19 en El Salvador. Esta emergencia no es igual para todos. ¿Cómo viven la cuarentena? Los exiliados a la fuerza. México dio a conocer que hasta el 2 de abril ha repatriado a más de 8.300 mexicanos desde distintas partes del mundo, la mayoría desde América Latina y Europa. El 2 de abril también se conoció que un grupo de 215 salvadoreños varados en el extranjero presentó, mediante un apoderado, un amparo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Los ciudadanos reclaman que no pueden entrar al país por el cierre del aeropuerto y demandan al gobierno una alternativa para poder regresar. Sin ser parte de esos demandantes, Adriana Morán es una salvadoreña que se encuentra en la misma situación. Esta productora audiovisual está varada en Costa Rica sin posibilidad, de momento, de poder regresar. Gerson Viches habló con ella. Mi nombre es Adriana Morán y me dedico a la producción audiovisual. Estoy en Costa Rica. Yo vine para el Festival de Cine que se desarrolla aquí en San José. Venía a un taller de desarrollo de documental. El taller era del 10 al 16 de marzo. Yo vine el 10
aquí y llegamos al hotel, ya medio como que estaban diciendo, bueno, acá en Costa Rica empezaron a cerrar algunas cosas y a cancelar eventos, pero no cancelaban todavía el festival. Entonces, para nosotros aquí todo seguía normal. El taller iniciaba el 11, entonces llegamos al 11 y tuvimos la jornada normal del taller. El 12 era la inauguración del taller, pero todavía, digamos, al mediodía del 12 no habían dicho si cancelaban o no. Todo seguía en pie. Ya en la tarde dijeron que sí, que iban a cancelar el festival, pero nuestro taller iba a continuar. A todo esto empezamos a ver como ya las noticias de El Salvador, de todo lo que estaba empezando a pasar allá, que empezaron a cerrar la entrada a más países y que empezaron a detener a la gente ahí en el aeropuerto para que no saliera. A todo esto, digamos, nosotras, porque seguíamos acá en el taller y porque veíamos lo que estaba pasando en El Salvador, nosotras dijimos como, porque vengo con una compañera que se llama Stefan y veníamos con el mismo proyecto. Entonces, al ver que estaban, que en El Salvador, en el aeropuerto, no dejaban salir a las personas y que después de eso los llevaron a todos los que habían entrado a un solo lugar, a un solo centro de contención, la verdad que no nos pareció prudente en ese momento regresar. El 16, pues nosotros, bueno, un día antes habíamos decidido que íbamos a estar una semana más acá en Costa Rica. Nada más porque para nosotros eso iba a ser como que todo se ordenara, que llevaran a la gente, si las iban a meter en cuarentena porque ya habían dispuesto eso, que las llevaran, cuando llegáramos nos llevaran a un lugar seguro, no donde estaba ahí revuelto todo el mundo. Pero todo pasó tan rápido que al día siguiente, al 17, ya el gobierno dijo que cerraba aeropuertos por 15 días. Nosotros habíamos cambiado ya nuestro pasaje para el 31 de marzo, pero después que dijo que se cerraba por 15 días, ya no podemos regresar. Entonces, mira, por fortuna que acá nos ha recibido una amiga muy querida de mi familia, y ella nos ha dado un techo, pero como no veníamos preparados para estar más tiempo, veníamos por una semana y ya llevamos aquí más de 20 días. Entonces ha sido un poco difícil por la cuestión económica, principalmente, parte emocional también, psicológica, porque ahorita no sabemos cuándo vamos a regresar. Yo me comuniqué con la embajada de El Salvador acá en Costa Rica, pues al principio no me dieron mucha información de nada, o sea, prácticamente era para que ellos supieran que nosotros estábamos acá. A los días me escribió una persona, entiendo yo, bueno, no sé si esa persona está acá en Costa Rica o está en El Salvador, porque me escribe un número de El Salvador, pero es de la embajada también, y esa es la persona que se estaba comunicando con nosotros. Es como nuestro enlace. No es que nos haya resuelto mucho, pero sí ha estado como pendiente, digamos, nos ha estado pidiendo nuestros datos, pues nos llamó y nos preguntó que si necesitábamos vivienda y alimentación, porque, o sea, no es que lo han dado, pero están viendo la posibilidad de darle un alojamiento a la gente que se ha quedado, porque hay gente que de verdad se ha quedado, ni siquiera tienen dónde quedar. Nosotros lo que le dijimos era que si nos podían ayudar con la parte de la alimentación, porque no, o sea, no teníamos para eso, y nos dijo que ahorita ellos no tenían, o sea, que no tenían los recursos, pues, pero que estaban viendo cómo gestionar, porque lo otro que nosotros les dijimos es como sabemos que hay otros países que están haciendo estos vuelos humanitarios para ir a traer a sus nacionales, o sea, sus respuestas han sido como no, eso no es posible por el momento, tengan paciencia. Con el tema, digamos, de volar, de regresar, son como bien escuetos, o sea, es como no tienen una respuesta para eso, pues podemos dar eso ahorita, no hay vuelos, tengan paciencia. En nuestro caso, al quedar acá por tanto tiempo, o sea, nosotros veníamos preparadas para una semana, ¿no? Con nuestros gastos bien definidos para eso. Ahora que nos ha tocado quedarnos, han sido, en el caso de las dos, nuestra familia la que ha tenido que, digamos, enviarnos un apoyo económico para que, entonces, digamos, está afectando a mí y está afectando a mi familia también, porque ellos están ahorita asumiendo nuestro gasto de alimentación. Entonces, sí digamos que ellos nos han tenido que enviar ese dinero.
También el 2 de abril, un sitio de difusión de contenidos llamado El Blog publicó una entrada titulada, abro comillas, video que circula de supuesto Hospital Saldaña es un centro del mismo nombre en Colombia, cierro comillas. El video en referencia era uno recién publicado por Revista Factum y el periódico Gato Encerrado en sus cuentas de Twitter. En el video, los pacientes del Hospital Nacional General de Neumología y Medicina Familiar, Dr. José Antonio Saldaña, conocido popularmente como Hospital Saldaña, denunciaban que las autoridades de salud habían mezclado pacientes positivos con COVID-19 con personas que aún no lo tenían. El video fue corroborado por Factum antes de publicarlo. Un paciente colombiano que previamente estuvo en un centro de Jiquilisco era uno de los que aparecía hablando en el video. Su acento fue aprovechado por los empleados del blog para montar una mentira. Pacientes que actualmente están en el Saldaña, con los que Factum ha hablado, familiares de estos y doctores que conocen el hospital dan fe de la veracidad del video. También dan fe las botellas con marcas nacionales de agua que aparecen en las imágenes. La nota del blog no estaba firmada y su fuente era un tuit. El único párrafo de la nota sobre la veracidad del video dice así, abro comillas, señores, lamento decirles que la información es verdadera, pero ha pasado en Colombia, verdadera, y es en el Hospital San Carlos de Saldaña, Tolima, Colombia, afirmó un usuario al descubrir que era falsa la noticia, cierro comillas. El blog ni siquiera nombra al usuario. Eso no es lo peor. No es la primera vez que un sitio que se presenta como un medio de comunicación desinforma deliberadamente. Lo peor es que esa nota fue retuiteada por el presidente de El Salvador. Hora más tarde, cuando la mentira era obvia, el presidente quitó su retweet. La desinformación no escapa de las cuentas oficiales. Por ello, entrevistamos a Ivonne Rivera, docente de la Universidad Centroamericana UCA y experta en comunicación y en el monitoreo de redes sociales. ¿Cómo afecta el virus de la desinformación en la actual coyuntura? Acompáñanos. En tiempo de emergencia, el análisis y la calma son necesarios. Esta es la entrevista de hoy. Gracias por acompañarnos. Se encuentra con nosotros vía remota, porque no puede ser de otra manera en esta circunstancia, Claudia Ivonne Rivera, docente de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, además experta en monitoreo de comunicación y redes sociales, y además una entrañable amiga. Hola César, gracias. Aquí ya añorando irme a cortar el pelo, como decía, pero ahorita hay que mantenernos aquí y seguir monitoreando y estar pendientes de todo lo que pasa, porque no nos podemos desconectar. Muchas gracias. Vos por lo menos te puedes cortar el pelo, yo eso es una cosa que no puedo decirla. A ver, a lo que vamos. Esta coyuntura ha demostrado tener varias cosas, varias aristas. Una de ellas es la falta de información. Ya lo decíamos al inicio del programa, que muchos de los casos, incluso de las muertes que ha habido, una de las cosas que está criticando los familiares o que están reclamando los familiares es la falta de información oficial sobre los casos. Pero por otro lado, de la falta de información de los casos, tenemos también desinformación que llega incluso desde canales oficiales, ¿verdad? Y eso es lo que queremos hablar en este programa. ¿Cómo crees que idealmente debería ser la comunicación oficial durante esta emergencia? Mira, como el discursito que anda por ahí, aprendamos de los errores, ¿verdad? Entonces, veamos cómo se ha manejado hasta ahorita la información del Ejecutivo y podemos hacer un diagnóstico de las carencias de información que a la larga afectan nuestros derechos a la libertad de información y a la larga también afectan nuestra, nuestra claridad mental o nuestra paz mental. Bueno, en general, es cierto, toda crisis debe manejarse con control, ¿verdad? O sea, porque todos sabemos que ese es un elemento clave, el control de la información. Todos los estados y todos los encargados del poder siempre buscan mantener un control de la información y este gobierno no ha sido la excepción. ¿Qué patrón hemos visto nosotros, verdad? Ya con respecto a las preguntas. Bueno, la información que tenemos desde un punto de vista ideal tendría que dosificarse, ¿verdad? Primero dosificarse, evaluar el lenguaje que se utiliza para dirigirse a los ciudadanos, evaluar los canales, evaluar, o sea, por lo menos que vos tengas claro
que existe un propósito de esos mensajes y que los mensajes se lanzan a través de los canales adecuados, independientemente si te va a afectar tu imagen, que creo que es una de las cosas que estamos viendo ahorita, ¿verdad? O sea, todas las carencias informativas que nosotros estamos teniendo se ven opacadas, por decirlo de alguna manera, por el afán de controlar la imagen y la opinión pública de esta administración. En este sentido, a través de redes sociales, idealmente, nosotros tendríamos que tener controles informativos administrativos. ¿En qué sentido administrativos? Desde dónde viene la información del gobierno, cómo se canalizan esos flujos de información, cómo vamos a tener nosotros, cómo vamos a saber la toma de decisiones económicas. Tenemos que ver también elementos sociopsicológicos, ¿verdad? Y elementos que nos afectan seriamente en este momento, controles legislativos. Si te fijas, estos 4 pilares del control de la información ahorita son claves, pero se manejan en un discurso único que tiene como propósito, y es lo que hemos podido evidenciar, el manejo y el control de la opinión pública. A ver, comunicacionalmente, si a vos te toca, si estuvieras desde afuera y vieras todo esto, que estos mensajes que salen de las redes sociales oficiales, ya sea de los ministerios, de Casa Presidencial, del mismo presidente de la República, ¿cuál sería qué adjetivo ocuparías? Es decir, es una información que ha sido útil a los ciudadanos en tanto ellos puedan tener a primera mano información que les ayude a salvar la vida, por ejemplo, o ha sido otro tipo de información. Te diría que va a depender de la red social en la que yo me informo. Por ejemplo, bien interesante el patrón informativo si yo me informo a través de Facebook, de que la realidad va mucho más lenta y un poco más desfasada, ¿verdad? En cambio, en Twitter, el patrón informativo, ¿qué te diría? El adjetivo, ¿qué está pasando? Es una revolución, es una cantidad de información que circula en Twitter completamente diferente de lo que hay en Facebook. En Facebook te diría, las cosas van a estar bien, el gobierno tiene el control de la imagen, ¿verdad? Porque dependiendo de qué medios seguís, qué medios pautan, eso ustedes lo saben más que nadie, pero en Twitter la clave es que ahí no puedes controlar el flujo de información de nadie, ¿verdad? Por más que en Facebook podés estandarizar más la opinión, en cambio en Twitter te llega la información aunque vos no le estés pidiendo a partir de los retweets de las cuentas que vos haces. Entonces te diría que el panorama, si me informara solo a través de una red social o otra que me cuenta, sería completamente diferente. En Twitter es como de poco manejo de la información, poco control de la situación que estamos viendo, y en Facebook podría ser el presidente tiene las cosas bajo control. Y vamos a salir de eso. Y las cadenas nacionales televisivas y de radio, el mensaje, mucha gente decía que le parecía que el mensaje era bastante claro de infundir pánico a la gente como una estrategia para que la gente se quede guardada en sus casas. No sé si coincide con ese análisis. Sí, por supuesto que coincido, porque aquí estamos viendo controles sociopsicológicos de la información. Aquí tenemos que considerar que se conoce bien a la audiencia en este sentido, a la ciudadanía, si vos querés, se las conoce para unas cosas, pero se les desconoce para otra, cómo funciona, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Desde este punto de vista, por ejemplo, se está violentando a crear, o sea, no se nos está contribuyendo a crear una disposición emocional y psicológica deseada en lo que respecta al flujo de información al futuro del país, cuáles son los siguientes pasos, porque, por ejemplo, ahorita, bien, saben ustedes, el gobierno nos está dando a cuentagotas la información, sin embargo, la gente está buscando otras fuentes, ¿verdad? Y nos gustaría conocer, por ejemplo, información científica de cómo de la campana, o sea, hasta dónde vamos a llegar, cómo vamos a llegar, cuánto tiempo tenemos que estar encerrados, etcétera, etcétera, para ponernos en una disposición emocional y psicológica de preparación frente a todo esto. Y esto, como vos decís, no es cosa nueva, sino que desde un principio la manera en cómo el gobierno construyó toda esa imagen de que éramos vulnerables. Yo todavía también vi unos memes, o no sé si eran memes, ¿verdad? Imágenes religiosas, que El Salvador tenía una cúpula encima y que primero Dios no iba a entrar el virus. Cualquiera, César, que tenga una imagen razonable, que sepa cómo funcionan estas cosas, sabe que tarde o temprano
nos iba a afectar esta pandemia. Entonces, es como lo que te digo, volvemos a lo mismo, control de la información, control de las emociones, pero las emociones no se están controlando de manera acertada, sino que están llevando a generar desesperanza, que a la larga lo que puede generar confusión es una pérdida de credibilidad por parte del gobierno, independientemente de que paguen encuestas cada semana para decir que están manejando la crisis de manera adecuada. A ver, ¿cómo encaja la desinformación acá? Y eso te lo pregunto por algo que fue muy reciente. Ayer jueves circuló una información dentro de estos... no lo voy a llamar medio de comunicación porque sería insultarnos a nosotros, pero portal de contenido. Portal de contenido, el blog publicó una información, una nota que decía, hablando sobre un video, decían ellos, el video que circuló, y hacían referencia a un video que nosotros, por ejemplo, en Factu lo dimos a conocer, sí. Fue uno de los medios que lo dio a conocer, porque también Gato Encerrado, por ejemplo, lo publicó en su ¿sí? Twitter, sobre pacientes del Hospital Saldaña que estaban quejándose que los habían mezclado con otras personas que ya habían dado positivos al COVID-19. Entonces, esta nota del blog lo que decía era, ese video no es en El Salvador, sino que es en Colombia, y hacían alusión a un paciente colombiano que nosotros corroboramos que antes de estar ahí en El Saldaña estuvo en Jiquilisco cuando entró al país. Entonces decían, esto no es acá, sino que es en Colombia. Y lo que nos pareció curioso fue que una de las cuentas que le dio retweet a esa nota fue la cuenta del presidente de la República, el señor Nayib Bukele. Entonces, ¿cómo encaja esta eco que hacen de la desinformación desde cuentas oficiales y en cuentas del mismo presidente en toda esta engranado que has descrito? Yo creo que no encaja porque si te fijas después lo borraron. Yo busqué eso para mostrárselo o para hablar como evidencia, ¿verdad? Y encaja precisamente en la forma en que el Ejecutivo busca para controlar la información, César. Y tenemos claro que una de estas formas de controlar la información, o sea, son tácticas de propaganda que a la larga buscan desinformar y sembrar tendencias de opinión, ¿verdad? En redes sociales todos sabemos cómo funciona. Por ejemplo, te cuento un análisis pequeño que hice hoy desde las 4:30. Había varias tendencias de opinión. Una fue a las 4:54 y una de las tendencias era el presidente con 12,000 tweets, ¿verdad? Otra era Funes con 3,000 tweets. Otra era la alerta COVID y toda esta tendencia cambió. ¿Por qué? Porque el presidente empezó a tuitear precisamente que se confirma la tercera muerte por COVID. Última hora también el presidente retuiteó a última hora y también él está hablando de un diputado orteguista, ¿verdad? Que le llamaba a él dictador. Pero africano. Dictador africano. Entonces, sin embargo, es bien interesante porque aunque el presidente quiera ganarle el trending topic, hay otros trending topics que están compitiendo. Por ejemplo, lo que te dije anteriormente son los 3 primeros tweets sobre Nayib Bukele, y en otra está una periodista precisamente que habla de las respuestas que da otro presidente y las compara con la nula estrategia de comunicación que está teniendo el presidente. A las 5:10 cambió. Bukele ya tenía 11,600 tweets, pero había una cosa de tendencia en El Salvador que eran falsas, con 64,000. Pero eran tendencias falsas a través de todo el mundo, ¿verdad? Cosa interesante que vos decís dentro de todo esto, es un tuit de Casa Presidencial que en ese momento salió hace una hora, dice que si recibes información y no está publicada en las cuentas oficiales del gobierno del presidente Bukele, no es real. Te pedimos verificar en estos medios antes de circular información falsa que solo genera ansiedad y dudas. Entonces, ¿cuál es el panorama? ¿Qué te están pidiendo? ¿Cuál es la falacia de todo esto? Que solo creas en la información que ellos proporcionan. Sin embargo, la información que ellos están proporcionando ahorita básicamente no es oportuna, ¿verdad? Porque tal como vos dijiste al inicio de esta entrevista, no nos dice qué hacer, o sea, solo nos dice quédate en la casa, pero tampoco nos informan. Vayan, miren, después de estos casos va a venir un crecimiento exponencial, ¿verdad? Va a venir un crecimiento exponencial, se va a comenzar a reproducir el virus y vamos a llegar a la campana o la curva, que ya ni me acuerdo el término que se utiliza, y va a empezar a bajar, ¿verdad? ¿Qué tenemos nosotros
a diferencia de todo eso, tenemos que en las cadenas o en la información que nosotros estamos obteniendo de las cuentas oficiales, tenemos, como ya te dije, cortinas de humo de los mismos funcionarios que sirven para distraer de estos temas de opinión y de las críticas. Tenemos ataques hacia ciudadanos que expresan críticas, que tenemos que también el gobierno está eliminando información. Entonces, si vos ves claramente que el gobierno está eliminando información, ¿cómo le vas a creer? ¿A qué te referís con eso último? ¿En qué particularmente, por ejemplo? Que eliminan tweets, lanzan una información y de repente ven que ha sido un error, que también demuestra capacidad de improvisación, pues que no tienen una estrategia clara de cómo informar y también desestabilizan la información con otra información, lo del albergue que ustedes presentan. Mira, pero hay un punto, vos decías que te parecía que no era una cuestión que encajaba, pero ¿no crees que es de alguna forma deliberado esto? Y te lo pregunto porque, o sea, deliberado que sí haya el presidente es un canal muy fuerte, es decir, tiene muchísimos seguidores y cualquier cosa que retuitee le llega a bastantes personas. Cualquier cosa que él ponga, eso tiene es una vitrina. Tiene eco, pues sí. Exacto, es una vitrina que muchos quisieran. Yo no sé si vos ves que es deliberado eso, es decir, que se comparta información que no es verdadera, que es falsa o que es desinformación como tal, parte de esta misma estrategia. Exacto, mira, la estrategia es exitosa, hay que reconocerlo, ¿verdad? Porque se replica, la gente lo sigue, la gente reproduce el mensaje que él dice, la gente está al tanto, etcétera, etcétera. Entonces es exitosa porque tiene a las personas hablando de los temas que él quiere e incluso también tiene a las personas criticando otras críticas que se presentan en redes sociales, ¿verdad? Específicamente en Facebook. Entonces, que es exitosa, pero también se pone en evidencia y creo que va a llegar algún momento en el cual todo el contrapeso informativo que tenemos del discurso oficial y el discurso de las críticas, lo que sucede en los albergues, va a llegar a rebalsar la situación, ¿verdad? Porque vos decís, estamos claros, es exitosa, tiene a la gente hablando de esto, tiene a la gente creyendo en él, pero no es democrático. Uh-huh. Porque están violentando nuestro derecho a recibir información, están violentando el derecho de las familias a conocer la situación de sus parientes, amigos en los albergues, y están violentando también el mismo derecho de las personas a conocer si decidieron positivo o negativo sobre el COVID. Entonces, toda esta manera de ocultar información, simple y sencillamente son reforzar la única fuente de información, y por otro lado, vos sabes, las cuentas de ataque también buscan callar a las personas que están criticando. Si te fijas, hace 2 semanas, ¿qué pasó con el tema de los albergues, César? No supimos nada. O sea, el tema de los albergues, cuando había críticas, empezó a bajar, cuando atomizaron a la gente que estaba en los albergues. ¿No? Esa tendencia fue bien interesante. Entonces, ahorita, con todo este tema ahorita el tema que han tratado de ocultar es el tema de la calidad de la comida que le están llevando a la gente en los albergues. Y hasta ellos mismos, con cuentas de casa presidencial, están diciendo, esta información es falsa, pero vos has visto 3, 4, 5, 6 tweets que también te están reportando que la comida que están recibiendo en los albergues no es de buena calidad. Hay una cosa importante. Sí. Hay una cosa importante que y analizábamos con otros colegas, es decir, incluso si el presidente, por ejemplo, quita un retweet, hubo un momento donde estuvo ese retweet puesto y muchas personas como que consumieron esta información que no era correcta, que era falsa, que no solo lo capturaron, sino que además lo vieron y se quedaron con la idea de que esa información era cierta. Es decir, como que el daño ya estaba hecho, por llamarlo de alguna forma. Y eso lo que quiero que me ayudes a que la gente que no tiene, digamos, algún concepto sobre esta cada vez práctica más común desde los gobiernos de desinformación, entienda cuáles son justamente los peligros de la desinformación en la sociedad. Mira, en un primer momento considero que un primer peligro es la pérdida de credibilidad para ellos, ¿verdad? Porque es cierto que no todo el mundo se conecta al mismo tiempo, pero sí el gobierno va a empezar a perder credibilidad en la información, porque como vos bien decís, lo bueno de las redes sociales, en el caso del Twitter,
es que hay gente que está alerta, lo captura y tiene la evidencia del borrado del tweet, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos puede dar esa calidad, ese tipo de estrategia? Es que no hay que creernos todo lo que circula, y tal como ellos dicen, no hay que creer de un solo discurso. Te pongo un ejemplo. Mi hermana el día de hoy creó su cuenta en Twitter. ¿Qué hizo ella? Como muchos salvadoreños, empezó a seguir las cuentas oficiales. El día de hoy en la tarde le dije, no, mira, seguía otros medios para que te nivelen la información. Y mira, en un Espero que le hayas dicho que siguiera Revista Factum. Ahí revisa que ahí está el tweet. Le dije, seguía Factum, seguía a los otros colegas de los otros medios, solo me faltó el de Gato Encerrado. Entonces, es bien interesante, le dije, préstame tu teléfono, le dije, va a ser el conejillo de India. Alguien que no sigue muchas cuentas, es bien interesante ver cómo, que clarito le pone, el presidente repitió, y luego venía precisamente Factum y ponía la noticia. Entonces, vos veías la información bien nivelada, veías también otras críticas que se establecían de periodistas bien concretos, de ustedes, del Faro y otros periodistas que le dije que siguiera. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si alguna vez ella ve que el gobierno, que alguien ha denunciado que el gobierno está borrando información, ¿verdad? A la larga eso es lo preocupante de esta administración, César, que solo está basando su comunicación en redes sociales. Las personas creen que con solo borrar un tuit, como no está escrito, no existió, pero sí existió, y te va a pasar factura, ¿ya? Entonces, y te va a pasar factura, ¿cómo? Vas a perder credibilidad, vos puedes montar otra cortina de humo sobre eso, pero a la larga vas perdiendo como es decir, ¿cómo te podría explicar esta tendencia de que la realidad y lo que está pasando en la realidad no la vas a poder controlar, ¿verdad? Desinformando vos e imponiendo la visión de la realidad que vos querés. Así es. Mira, y un poco para ir cerrando, me gustaría saber, los ciudadanos, ¿qué herramientas tienen justamente para contrastar la información, esa oleada de información que reciben a diario, especialmente con esto de la pandemia del COVID-19, estamos más que saturados de información, no solo en El Salvador, sino que en todo el mundo. Entonces, ¿qué herramientas crees vos que tienen o puedan tener los ciudadanos para discernir y para corroborar que la información que les está llegando, incluso desde cuentas oficiales, es cierta? Mira, eso es bien complejo, pero pongamos el caso de mi hermana, porque vos seguís un montón de cuentas, yo también sigo un montón de cuentas, entonces creo que aquí tenemos que considerar varios factores. Primero, nivelar el flujo de la información que nosotros recibimos, porque estar informado no es cuestión de que te guste o no te guste, sino que es tu responsabilidad ciudadana para saber qué es lo que está pasando, ¿verdad? Entonces creo que una de las cosas que tenemos que considerar es, el gobierno representa una cuenta oficial, ¿verdad? Sin embargo, también hay otros medios de comunicación que están aportando otro tipo de información que está nivelando este discurso que tenemos. Entonces, una de las sugerencias que podríamos hacer es nivelar lo que tenemos en nuestras redes sociales, ¿verdad? Pero fíjate que ahí es bien interesante porque en Facebook, por más que niveles, no podés. Siempre te sale lo más popular y te sale el algoritmo. Y ahí, ¿cómo podemos estar preparados para hacerle entender a la gente que no necesariamente lo que te sale es masivo y es tendencia, es lo más importante? Otra cosa que hay que hacer es, por ejemplo, una estrategia que el gobierno usa muy a su favor, que solo se vean en cuentas verificadas, ¿verdad? O sea, pero si te fijas, hay muchas cuentas verificadas que necesariamente no son medios de comunicación. Entonces, eso es como una falacia y un pequeño engaño. Porque si vos te fijas quiénes tienen las cuentas verificadas aquí en el país, solo los funcionarios. Pues sí. Entonces, eso es un juego bien perverso, por decirlo de alguna manera. Mire, solo síganos a nosotros, solo créanos a nosotros. Otra cosa que la gente tiene que evaluar también es el lenguaje, en cómo se redacta la información, César, porque hay periódicos como la Brittany, pues lo digo de una sola vez, que la gente le cree mucho, pero esa es una información, aunque pudiera ser el equivalente del MAS en redes sociales, es bien complicado porque esa no es información que te dé herramientas para tomar decisiones, sino que es herramienta que te satisface la actitud positiva o negativa que tenés hacia algo. Por otro lado, otro criterio es
este criterio del intento, o sea, que si tanto la información intenta dañar. La intencionalidad de la información. Exacto, o sea, si vos ya ves que la información intenta hacer daño, que intenta separar, que intenta acusar, otra cosa bien grave que se está cometiendo de las cuentas oficiales es acusar. Ya ahí el presidente ha lanzado varias acusaciones, que está pasando esto, que estos eran sediciosos. Me recuerda al diario de hoy en los 80, que son los sediciosos, etcétera, etcétera. Y eso lo mencionás, perdón que te interrumpa, eso lo mencionás por el tuit del presidente que iban a acusar de sedición, y luego nos dimos cuenta por una investigación corta, pero de un periodista del Faro, que a las pruebas que han presentado en contra de estas personas, las que capturaron el día que se descontroló y se rompió la cuarentena, a ninguno le encontraron WhatsApp y comunicaciones con funcionarios, con gente del FMLN o de Arena, como el presidente dijo, por ejemplo. Exacto, y hoy salieron, ya dijeron que no había pruebas para tenerlos presos. Entonces, esto ha sido una tendencia de esta administración desde que fue alcalde, César, porque también le dimos seguimiento a eso, y el presidente acusaba, sobre todo cuando fue la de la manzana, ¿te acordás? Sí. Se acusaba, se decía que tenía bloqueos, pero nunca se presentaron pruebas. Y creo que eso es algo que uno como ciudadano tiene que verificar. No es si te gusta la información, sino si está bien construida. Y una de esas cosas es, si alguien acusa, porque ahí el presidente tiene que tener de claro, soy funcionario y ya no estoy actuando como un tuitero, ¿vea? Entonces, que él especifique, o sea, que él no denuncie sin tener pruebas. Porque lo que va a generar, tal como lo hemos visto en los últimos días, es una ola de comentarios negativos, de odio, de ataques, y creo que esa es una de las cosas que tienen que hacer los ciudadanos, llamar al mandatario a la cordura. ¡Qué horror! O sea, el mandatario nos tiene que llamar a los ciudadanos a la cordura, pero ahora es al revés. O sea, todos los ciudadanos estamos haciendo un llamado al presidente a la cordura, a que no fomente más miedo, a que mejor nos dé datos pertinentes, concretos, y a que deje de basar toda su comunicación en construir imagen, ¿verdad? Porque ya tenemos 2 encuestas ahorita donde lo colocan en el primer lugar, y todos los que hemos hecho investigación nos gustaría ver, por ejemplo, cuáles son los parámetros para ubicarlo con el 93% del mejor manejo de la crisis en Centroamérica o en Latinoamérica. Entonces, son unos criterios breves, ¿verdad? Que también, te digo, contrastar la información, pero eso no se puede, César. En redes, por ejemplo, cuando estás informándote desde un teléfono, es bien difícil meterte a una página, meterte a otra, porque la gente solo tiene acceso a Facebook y a Twitter. El seguimiento de la información puede darse a través de una computadora, o por lo menos a través de la duda, que vos decís qué raro esto, qué raro lo otro, y no solo reaccionar, porque muchas de las informaciones están dadas para reaccionar y apelarnos a las emociones, que es lo que la gente no quiere aceptar, vea. Así es. Bueno, Ivonne Rivera, de su casa, supongo, profesora de la UCA, profesora de la UCA, experta en redes sociales, monitoreo, comunicación. Ivonne, te doy muchas gracias por habernos tomado esta llamada. Gracias a ustedes por tomarnos en cuenta y por permitirnos dirigirnos a las personas, a la ciudadanía, ¿verdad? Para expresar y mantener la cordura en toda esta tsunami de información que estamos viviendo. Muchísimas gracias. Las recomendaciones para no aburrirse de hoy las hace la fotógrafa y artista Paula Rivera. 3 opciones para ver en línea, 2 películas y una serie, con fuertes discursos políticos y culturales. No todo es coronavirus. Estas son nuestras recomendaciones para no aburrirse. Hola, soy Paula Rivera y soy fotógrafa. Voy a recomendar 3 opciones de contenido que podemos encontrar fácilmente en Netflix o en YouTube. Mis recomendaciones son bastante fáciles de consumir, pero con un discurso muy fuerte y fácil de interpretar, siendo estas temáticas atemporales y situadas en escenarios donde elementos como la fotografía o el diseño de producción aportan bastante al desarrollo del contexto de cada una de estas historias. Voy a comenzar por Clímax, que es una
una película de Gaspar Noé. Esta película podemos encontrarla en Netflix y no es muy larga, dura como 1 hora y media aproximadamente. Sí, es el mismo Gaspar Noé de Irreversible, ya bastantes de nosotros conocemos esa película. Bueno, Clímax trata sobre los viajes en LSD no consensuado de un grupo de bailarines franceses. Está situada en los 90 y la película es del 2018. No es para nada lenta. Desde el comienzo es súper rápida y te haría tener sensaciones distintas, como de incomodidad versus el goce de ver los movimientos de cámara y el uso de paletas de colores y luces. Luego mi segunda recomendación es Los Olvidados, película Patrimonio de la Humanidad según la UNESCO. Una película de los años 60, mexicana y dirigida por Luis Buñuel, y la fotografía de esta película de Los Olvidados es de Gabriel Figueroa, que es un director de fotografía mexicano legendario, y va sobre la forma en la cual funciona la desigualdad, donde la vemos no a través de los lentes de la romantización de esta, como al estilo de Nuestros los Pobres o del libro de Oliver Twist. Más bien es sobre explicar cómo la desigualdad pega fuerte en aquellos que no tienen otra opción, y es bastante corta, dura 1 hora y media aproximadamente y no es para nada cansada de verla, más con el aporte de la fotografía de Gabriel Figueroa, y se puede encontrar en YouTube. Mi última recomendación es una serie llamada Gentefied, sí, así como mezclando gente y gentrified, y cuenta como una familia de latinos que está formada por un abuelo nacido en México y nietos nacidos y criados en Los Ángeles trabajan para salvar el negocio de tacos del abuelo, que ya se va a ir como a la quiebra. Y hasta ahí de hecho me parecía una historia de lucha, donde sentía que al final iba a ser que el restaurante se hace exitoso y todos felices para siempre, pero tiene un plot twist donde no es eso lo que quieren narrar, sino que agregan a esto una lucha por mantener y fortalecer su identidad como latinos, donde quieren proteger su barrio de la gentrificación, y supongo que de eso va ahí el título de la serie, Gentefied. Y también tiene bastante discurso feminista, y durante la serie hablan con Spanglish, donde los mayores se comunican en español y los nietos casi al 100 en inglés, así que era como escuchar a mis tíos y a mis primos que viven en Estados Unidos. Y es bastante corta porque cada episodio dura como 30 minutos aproximadamente y tiene 10 capítulos y está en Netflix. Y esas serían todas mis recomendaciones. Antes de despedirnos, quiero sumar una recomendación personal. Es la película Isla de Perros del director Wes Anderson. Tiene todo para la actual coyuntura: segregación, propaganda, desinformación desde el gobierno y un halo esperanzador de solidaridad, pese a la mala intención gubernamental. Y cuando estén frente a una información, recuerden, lean más allá del titular. Busquen el autor de esa información. Busquen las fuentes de esa información. Verifiquen si el contexto de la nota coincide con el momento actual. Busquen si la noticia también aparece en otros medios de comunicación. 2 cosas para terminar. Desconfíen de la información que les llega desde WhatsApp. Es casi imposible verificar las fuentes. Hagan algo más inteligente. Si desconfían, si no tienen certeza de ello, mejor no lo compartan. Y segundo, que una cuenta sea oficial no es garantía de veracidad. Si no, recuerden que tenemos a un presidente que retuitea noticias falsas y que incluso montó un lío diplomático con México por una mentira. Es todo por hoy. Por favor, lávense las manos. Radio Encerrada es un podcast de revista Factum.